Levanta tu mano y repite después de mí. Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. Vamos, una vez más. Cristo no es débil en mí. Cristo es poderoso en mí. Amén, ¿lo crees? Amén, aleluya. Amén. Si leyeron la carta, yo si no me equivoco, yo le puse ese verso bíblico en la carta. Cristo no es débil a través de mí, sino que es poderoso en mí. Él es poderoso en nosotros. Amén. Bueno, estamos hablando los martes sobre la gracia de Dios y los domingos estamos hablando de fe. El domingo pasado hablamos que el justo vive por fe o el justo vive por medio de la fe de Jesús. ¿Lo recuerdan? Hoy vamos a hablar de cómo yo sé que estoy viviendo por medio de la fe. Cómo yo sé que estoy viviendo por medio de la fe. Y yo quiero regresar a la lectura que leímos el domingo. Así que vamos a leer el libro de Habacuc, el capítulo 2, en el verso 4. Vamos a leer Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Se escucha bien el micrófono, ¿verdad? Habacuc 2:4. Libro del profeta Habacuc. No le pongan a su hijo así. Habacuc. Amén. Hay un índice, busquen el índice si no llegan. Habacuc 2:4. Poderoso Jesús. Amén. Vamos a leer. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: he aquí aquel cuya alma no es recta. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1, verso 17. Mira lo que dice. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Amén. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos capítulo 10, verso 38. Hebreos 10, verso 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará a mi alma. Gracias, Dios, por tu palabra. El domingo pasado hablamos de esto mismo. El domingo pasado hablamos de que el justo vive por medio de la fe, y esa fe por la cual el justo vive es la fe de Jesús. Ahora yo quiero hablar cómo yo sé que yo estoy viviendo en esa fe. Porque si yo vivo por medio de la fe o por medio de la fe de Jesús, entonces yo tengo que saber cómo yo ando en eso, cómo yo vivo en fe. Y para mí es interesante, ¿verdad? Porque cuando Yomara contó un poco ayer de la situación que yo viví de la enfermedad, cuando yo estaba saliendo de eso, yo pensaba que yo estaba ejerciendo fe. Y poco a poco me di cuenta que yo no estaba viviendo por fe, que yo no estaba ejerciendo fe como yo creía. Y yo quiero hablar ciertas cosas hoy. La respuesta a esta pregunta, ¿cómo yo sé que estoy viviendo por fe? La respuesta a esta pregunta es si estás viviendo por la palabra de Dios.
Nadie puede decir que está viviendo por medio de la fe ignorando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Cristo. Oír el mensaje de Cristo. Amén. Así que nadie puede decir que vive por medio de la fe si está prestándole atención a todo excepto a la palabra de Dios. Si no toman la palabra de Dios para vivir por ella y meditar la palabra de Dios de día y de noche, como dice el Salmo capítulo 1, o como dice el Salmo 1, mejor dicho, si tú no tomas la palabra de Dios y meditas de ella de día y noche, tú no podrás vivir por fe. Tú tendrás momentos de emoción, tú tendrás momentos buenos, pero no quiere decir que estás viviendo por medio de la fe, porque lo único que produce fe en nuestra vida es la poderosa palabra de Dios. No hay manera de tú tomar fe si no es por la palabra de Dios. Tú puedes vivir por la palabra de un médico, tú puedes vivir por la palabra de un amigo, tú puedes vivir por tu propia palabra, y eso no es fe. Porque fe nace de oír a Dios. Fe viene por escuchar la palabra de Dios. Así que si tú quieres saber si estás viviendo por fe, debes de preguntarte cuál es el lugar que le has dado a la palabra de Dios en tu vida. ¿En qué posición está la palabra de Dios en ti? Y yo creo que nosotros como creyentes debemos de tomar la decisión de vivir por lo que Dios ha hablado para nosotros. De vivir por la palabra que Dios soltó. Mira, nosotros no tenemos otra opción. No es la palabra que estoy buscando. Pero no hay razón, voy a decirlo así, no hay razón para yo creer en que voy a morir enfermo cuando tengo una palabra de Dios de sanidad. No hay razón para yo creer que voy a vivir en escasez cuando tengo una palabra de Dios que dice que Él es mi sustento. La diferencia es cómo yo estoy tomando la palabra de Dios. Cómo yo estoy viviendo por la palabra de Dios. Si vivo por medio de ella o no vivo por medio de ella. Una persona que dice vivir por fe, pero está fuera de la palabra, no vive por fe. En realidad está viviendo en una mentira, porque la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Jesús, dice la Escritura que cuando Jesús aparece y vimos su gloria, la vieron lleno de gracia y de verdad. Juan 17, verso 17. Padre, conságralos en tu palabra. O mejor dice, Padre, conságralos. Yo les he dado tu palabra. Conságralos en tu palabra. Y conságralos en la verdad. Porque tu palabra es verdad. Así que donde no hay fe, hay mentira. La razón del temor es porque hemos aceptado mentiras en nuestras vidas. La razón de la incredulidad es porque hemos aceptado mentiras en nuestras vidas. Donde hay incredulidad, donde hay duda, donde está el temor, donde está la angustia, donde está todas esas vainas, es porque hemos aceptado mentiras en vez de la verdad de la palabra de Dios. La relación que yo tengo con la palabra, ella me va a mostrar la verdad y ella me hará vivir por medio de la fe. Y mientras más verdad de la palabra yo tenga en mí, menos mentiras del diablo hay en mi vida. Y a veces tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros y comenzar a ver cómo hemos aceptado que el enemigo gobierne ciertas áreas de nuestras vidas y nos llene de mentiras, y hay incredulidad, y hemos distorsionado el carácter de Dios y hemos distorsionado el amor de Dios. El primer capítulo de mi nuevo libro,
que estoy escribiendo habla sobre el amor de Dios. Y una de las cosas que yo escribo es que siempre hablamos del amor de Dios desde nuestro trabajo y no desde la naturaleza de Dios. Dios me ama, ¿por qué? Hay un video bien viejo mío de Yomara. ¿Te acuerdas, Yomara? No sé si nos habíamos casado, que tú me preguntabas, ¿por qué tú me amas? Y me grabaste. Y yo, ¿no te acuerdas? No, y Yomara me preguntaba, ¿por qué tú me amas? Y yo bien descaradamente le respondí, porque cocina rico. Ah, ¿por qué me voy a casar con ella? Y yo le dije, porque cocina rico. Y eso no es amor. Ese es el amor del mundo. Y nosotros hemos metido el amor de Dios así. Dios me ama porque yo oro. Dios me ama porque ayuno. Dios me ama porque diezmo. Dios te ama porque Él es amor. Dios te amó cuando tú no orabas, cuando tú ayunabas, cuando tú diezmabas. Dios te amó cuando tú no hacías nada para Él. O sea, tu trabajo no es una moneda para que el amor de Dios venga para tu vida. Y nosotros hemos aceptado mentiras y por eso no podemos vivir por fe. Porque hemos aceptado este engaño. Uno de los problemas para vivir por fe es desconocer cómo Dios nos ama. Jesús dijo, Padre, que ellos sepan que me has amado a mí como lo has amado a ellos. El Padre te ama tan intensamente como ama a Jesús. Disculpen mi nariz, me levanté así hoy. Y no podemos vivir por fe desconociendo la verdad acerca de Dios. Por eso dimos un tema que a mayor revelación de Dios, más nuestra fe avanza. Tú no podrás vivir por medio de la fe con mentiras, minando tu alma, minando tu mente. Hay que desechar la mentira y tomar la verdad acerca de Dios. Y ese trabajo solo se hace por medio de la palabra de Dios. ¿Recuerdan la escritura? Gracias, Espíritu Santo. ¿Recuerdan la escritura de la parábola de Jesús? Cuando aquel hombre fue a sembrar y sembró trigo, sembró buena semilla. ¿La recuerdan, verdad? Y dice la escritura que cuando ellos se fueron a dormir en la noche, vino un enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? Él no arrancó la buena semilla, él sembró otra semilla. Y ellas crecieron juntas. Pues la mentira viene así. La mentira es otra semilla de un enemigo. Y tú piensas que estás ejerciendo tus derechos. Tú piensas que es tu deber quejarte, que es tu deber como ser humano ir delante de Dios y presentar tu queja. Bien, Job. Y Dios te mira y te dice, yo sé la semilla que sembré. Esa otra semilla que está dando fruto la sembró un enemigo y tú le prestaste atención a esa semilla y no a la semilla que yo sembré. ¿Qué yo tengo que hacer? Pon tus ojos en la palabra de Dios. Pon tus ojos en lo que Dios te ha dicho. Dios no te ha dicho vive enfermo. Dios no te ha dicho vive en escasez. Dios no te ha dicho vas a morir en esa condición. ¿Me estás siguiendo aquí? Yo me estoy dando a entender. Y como Dios no te ha dicho, nosotros aceptamos como voluntad de Dios lo que vivimos cuando la Escritura revela otras cosas. Allá afuera la mayoría de la gente cree que todo lo que pasa ocurre porque es la voluntad de Dios. Y no importa si sea bueno o sea malo, ocurrió en la voluntad de Dios. Y tomamos a Romanos capítulo 8 y lo torcemos hasta más no poder. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Así que estoy viviendo esto
esto va a obrar para bien. Y Pablo no está hablando de tus problemas. Pablo está hablando que lo que obra para bien es la intercesión del Espíritu. Pablo no está diciendo que tus problemas obran para bien. Ay, hermano, mal, ahí dice todo. El verso bíblico solo dice todo. Y dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Y ya tú sabes que la lectura comienza diciendo, y sabemos. Y ya tú sabes que como comienza con una I, esa I te está diciendo que hay algo antes que se habló. Y que esto que se va a hablar, tú tienes que unirlo con lo que se habló, porque si no, no lo entiendes. Y la gente está cogiendo el verso bíblico solo diciendo, todo obra para bien. Estoy enfermo, todo obra para bien. No tengo un peso, pero todo obra para bien. El médico dijo que me muero en 3 días, pero todo obra para bien. Fuera de contexto. Lo que yo tengo que hacer es tomar la palabra de Dios y ponerla en mi mente, ponerla en los ojos. La instrucción de Dios para el pueblo de Israel es: pongan la palabra de Dios en tus ojos, ponla en los tinteres de la puerta, háblenlas a sus hijos. Nosotros debemos de hacer ese trabajo. Hijo mío, te atento a mis razones. Hijo mío, no te inclines a la derecha ni a la izquierda. Escucha mi voz, porque son vida, son medicina. Escucha mi palabra, presta atención a mi palabra, dice el Señor. Aleluya. Así que, ¿cómo yo sé que estoy viviendo por fe? Porque he tomado la palabra de Dios para vivir por ella. Porque hay gente que ha tomado la palabra de Dios para estudiarla, pero no vive por ella. Nosotros tenemos ateos que conocen la palabra de Dios mejor que todo el mundo. Los mejores teólogos son ateos y no viven por ella. Yo escuchaba un video de alguien en un debate, le decían a un pastor, yo no sé dónde sacan esos pastores en los debates, le decían a un pastor, hasta a veces yo pienso que esa gente está pagada y está haciendo de pastores. Le decían al pastor, ustedes no creen en la iglesia católica, ni en la tradición de la iglesia católica. ¿Quién creó la Biblia? Bueno, pues la iglesia católica. Es verdad, sí, eso lo tomó la iglesia católica. En los libros originales no dice, escribo yo Juan, escribo yo Mateo. Esa decisión la tomó la iglesia católica. La iglesia católica tomó la decisión de decir, oh, este es Juan, este es Mateo. Esto sí lo escribió Mateo, esto sí lo escribió Juan. Y le hacen la pregunta al pastor, basado a eso, ¿por qué ustedes no hicieron su propia Biblia y aceptaron la Biblia católica? Y yo quería explotar en mi casa. Y el pastor no sabía qué responder. Y yo grité, ya que en mi casa la pregunta se oye inteligente, pero es brutísima. Y yo me quedé, y yo decía, pero ¿cómo que es? Porque no hicimos nuestra propia Biblia? Porque hay una sola palabra. Se acabó. Y Lutero aceptó, el protestantismo nace con Lutero y Lutero aceptó la palabra. Ahora, la pregunta que yo te devolvería, yo metí en el debate, la pregunta que yo te devuelvo es, si la iglesia católica creó el canon y cerró el canon, como ustedes dicen, ¿por qué la mayoría de las cosas que ustedes hacen está fuera del canon? Porque ustedes creen cosas que ustedes mismos ni aceptaron como palabra de Dios. Y yo quería estallar. Entonces tenemos la iglesia que supuestamente creó la Biblia haciendo cosas que está fuera de ella. Viviendo cosas que no está escritas, cosas que ellos mismos aceptaron y que no aparecen ahí. Así que tenemos gente que conoce la palabra, pero no lo obedece ni para jugar. ¿Me estás siguiendo aquí?
Así que yo no solo debo de estudiar la Escritura, yo debo de tomarla para vivir, para caminar en ella. Amén. Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. Una vez más, disculpen mi alergia hoy. Segunda de Corintios 5, verso 7. No es mía, es verdad. Amén. ¿Estás recibiendo algo hoy? Los veo bien calladitos. Segunda de Corintios 5, 7. Ay, Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios, voy a esperar que lleguen. Segunda de Corintios 5, verso 7. Aleluya. Me da calor, me da frío. Qué lío. ¿Ah? Amén, llegaron. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Léelo. Vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. ¿Qué dice la tuya, Nilda? Igual. ¿Alguien tiene una traducción distinta? Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo yo sé que estoy viviendo por fe? Porque no vivo por mis emociones. O no vivo por mis sentidos. Voy más allá de mis sentidos. Hermano Mal, es que yo hablo la palabra de Dios, pero va más allá de tus sentidos. Hermano Mal, es que mira, una de las cosas que yo hacía cuando me pasó lo que me pasó era hablar la palabra de Dios. Y yo decía, yo soy sano por las llagas de Cristo. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que yo puedo hablar la palabra de Dios en temor. Y aunque esté hablando la palabra de Dios, eso no produce. Temor produce temor. Aunque estés diciendo de tal manera me amó Dios que envió a su Hijo único, temor produce temor. ¿Me estás entendiendo con esto? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí no hay temor. Ahí no hay angustia. ¿Puedes notar lo que quiero enseñarte? Ahí no hay ansiedad, ahí no hay estrés, ahí lo que hay es descanso. ¿Por qué tú puedes estar tranquilo? Porque mi fe es la convicción de lo que yo espero, es la certeza de lo que yo no estoy viendo. ¿Y qué es lo que tú no estás viendo? Que aunque el médico dice que hay cáncer, yo soy sano. Que aunque el banco dice que va a quitarme la casa, el dinero está de camino. Que aunque no tengo comida en la nevera, mi Dios va a darme de comer. Así que una persona que dice que vive por fe, no vive por lo que ve, no vive por lo que huele, no vive por lo que prueba, no vive por lo que toca, vive por lo que escucha por medio de la fe. Y lo que se escucha es el mensaje de Cristo. Vivimos por fe y no por vista. ¿Qué te dice tu vista? El pastor dice que por las llagas de Cristo soy sano y yo me siento peor cada vez. Posee tu lugar, posee tu tierra por medio de la fe. ¿Qué te dicen tus emociones? ¿Qué te dicen tus sentidos? Ignóralos. Y sigue caminando por encima de las aguas. Ignóralos. Porque Jesús te ha dicho que eres sano. Jesús te ha dicho que eres bendito. Jesús te ha dicho que eres próspero. Camina por encima de las aguas. Ignora tus sentidos. Ignora tus emociones.
No te sientes en la silla de la muerte diciendo voy a morir, voy a fracasar, me van a quitar todo lo que tengo, tanto que he luchado por esto. Ignora tus emociones y levanta la palabra de Dios, aleluya. Vives por fe y no por vista. Mira, yo no sé si yo he hecho este cuento aquí, pero una vez los 5 sentidos decidieron reunirse. Hicieron una reunión y el primero que llegó fue el olfato. Y el olfato llegó temprano a la reunión y él comenzó a oler y dijo, por aquí pasó un bizcocho de chocolate. El segundo que llegó fue la vista y se saludaron. Y el olfato le dijo a la vista, vista, acaba de pasar por aquí un bizcocho de chocolate. La vista le dijo, tú eres un embustero porque yo no lo he visto. Y el olfato le dijo, tú no lo has visto, pero yo lo estoy oliendo. Así que él llega al tacto y en la vista le dice al tacto, este dice que por aquí pasó un bizcocho de chocolate. Y el tacto mira al olfato y le dice, olfato, eso no es verdad porque él no lo vio y yo no lo toqué. Y la vista digo, él no lo vio. El olfato digo, él no lo vio. Tú no lo tocaste, pero yo lo estoy oliendo. Ellos se echaron a reír y se burlaron del olfato. De momento llegó el gusto y ellos comenzaron a contarle el gusto. Y el gusto dijo, olfato, es que yo no lo probé. Y el olfato dijo, tú no lo probaste, tú no lo tocaste, tú no lo viste, pero yo lo estoy oliendo. El mundo va a querer decirte que es falso. El mundo va a querer decirte que no ocurrió. El mundo va a querer decirte que morirás. La gente va a querer decirte que es mejor entregar la casa, es mejor olvidarte de eso, es mejor olvidarte de tus hijos, es mejor olvidarte de lo que Dios te prometió. Si Dios te prometió, ¿por qué tarda tanto? Tú sigue viviendo por fe y no por vista. Hay gente que nunca va a disfrutar lo que Dios te habló. Hay gente que nunca va a validar lo que Dios te habló. Y tú no vives por quien te apoya y por quien no te apoya. Tú vives por lo que Dios ha dicho. Necesitas comprender lo que el Espíritu de Dios está hablando hoy. Para poder llegar de punto A al punto donde Dios quiere llevarte, que es un punto de plenitud, tú tienes que olvidarte de tu vista, tienes que olvidarte de tu tacto, tienes que olvidarte de tu olfato y meter en todo tu sistema que Dios te habló del punto B. No voy de camino allá porque yo lo deseo. Voy de camino allá porque Él me dijo. Pedro, ¿qué fue? ¿Qué has hecho? Pescando toda la noche. ¿Pescaste? Ni un resfriado. Ni tan siquiera eso pescamos. Pedro estaba lavando las redes. Lo que significa que ya había terminado su jornada. Y allí está Pedro lavando sus redes. Jesús le dijo, vamos. Y Pedro dice, es de día, se pesca de noche. ¿Notaste? Estuve toda la noche pescando, no se pesca en el día, se pesca en la noche. En la noche. Toda la noche pescando. Y no pescamos. Y ahora que es de día, tú vienes a decirme que vayamos. Pedro, vamos. Ya lavé las redes. Pedro, vamos. Ok. Allá va Pedro. Por tu palabra, Señor. Hay gente que toma esto como un paso de fe de Pedro. Perdona mi manera de ver las escrituras distinto a mucha gente. Yo veo a Pedro burlándose de Jesús. Yo veo a Pedro diciendo, voy a hacer esto porque tú lo dices. Cuando fracase, porque el que sabe de pesca soy yo, es culpa tuya. Porque tú lo dices. Lo que Pedro no sabía
es que las cosas funcionan porque Él las dice. Y ahí Pedro tira la pesca, la res, y ya sabemos la historia. Pero Pedro venía de sentirse un fracaso, cansado, sin un pez. Y sus emociones, sus sentidos le decían: no obedezcas a este. Recoge y vete para tu casa. Recoge y vete a comer. Recoge y vete a descansar. Lo que Pedro no sabía, que de quién se burlaba, su palabra era exactamente lo que iba a producir, lo que él necesitaba. Y yo no sé si tú puedes mirar la palabra de Dios y decir: en ti está todo lo que yo necesito. En ti está todo lo que yo necesito. Una persona que ha comenzado a vivir por fe, quita su mirada de los problemas y comienza a poner a Dios en su lugar, en su centro. Dios en su lugar, en su centro. Uno de mis maestros, que les compartí en el chat, uno de mis maestros comienza a tener problemas en su cuerpo. Es misionero, fue a un sitio a misionar y le dio la enfermedad esa que le pone los ojos amarillos a la gente, hepatitis. Cuando va el médico, ya tú sabes, un diagnóstico horrible, una dieta estricta, aquello, otro, comenzó a perder el pelo, 20,000 cosas, y tenía que someterse a unas cosas, y el Espíritu Santo le dijo no. Y él le dijo, pero el médico dice, y el Espíritu Santo, no. No. Y él obedeció la voz del Espíritu. Y de tener esa hepatitis, Dios lo levantó de ahí, de no poder hacer nada supuestamente. Él comenzó a hacer toda su vida normal y de momento sus ojos aparecieron blancos, todo normal. La palabra de Dios en alto. La palabra de Dios arriba. ¿Me estás comprendiendo hoy? Ve conmigo a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. No, estábamos 5 y ahora vamos para el 4. Ahora vamos para el 4. Sí. Amén. Mira lo que dice la escritura. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué espíritu tenemos? ¿Cómo es tu espíritu de fe? Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. ¿Qué hablamos? Una persona que vive por fe es una persona que habla fe. Ay, hermano Omar, no te metas en eso, que ayer yo tuve... No. Una persona que aprende a vivir por fe es una persona que expresa su fe, que habla su fe. Qué fácil se nos hace hablar la muerte, ¿ah? ¿Tú no te das cuenta que se nos hace fácil hablar la muerte en vez de hablar la vida? Se nos hace fácil hablar la enfermedad, la angustia, el problema, y eso podemos compartirlo. Nosotros podemos compartir que el médico dijo que vamos a morir con cualquier persona, excepto las bondades de Dios. Cuando se trata de hablar las bondades de Dios, a nosotros nos entra algo raro, nos da temor, nos da cosas y no nos atrevemos, pero sí podemos hablar con la gente lo mal que nos va. ¿No se da cuenta de eso? Podemos hablar la muerte con facilidad, pero no sabemos hablar la vida de Dios. Y una persona que vive por fe, habla fe. Una persona que vive por fe
No se pone de acuerdo con su doctor. No se pone de acuerdo con el mundo. Una persona que vive por fe no habla como el mundo habla. ¿Sabes? Tú a mí nunca me vas a escuchar diciendo ellos, ellos. A mí tú no me vas a escuchar con ese lenguaje estúpido. Porque yo soy de fe. Yo hablo fe. Hermano Maya, el día que venga alguien por ahí, lo amamos, lo abrazamos, pero no vamos a apoyar su estilo de vida. Nosotros vivimos por medio de la fe y expresamos fe. Hello. Yo veo a los cristianos, ¿ustedes saben en Facebook cuántos cristianos promocionando Barbie por encima del sonido de la libertad? Y yo digo, esa porquería de película que pone el matrimonio como si fuera insuficiente, que pone al hombre como si no sirviera para nada, que presenta un montón de porquería. Yo veo a creyentes, a gente que va a la iglesia, pero que no son de fe. Votamos a lo loco. Los otros días en la emisora yo estaba hablando algo y de momento salí con eso. ¿Cómo decimos ser de Dios? Cuando teníamos a alguien de Dios para la gobernación y votamos en contra. Y creyentes queriendo darle su voto al Lúgaro. ¿En qué cerebro cabe eso? A gente con una agenda detrás de darle muerte a los niños, de aprobar la pedofilia, de legalizar el aborto, y los creyentes votando a favor. El del partido Dignidad habla lento, y yo prefiero que hable lento, pero que sea de Dios, a alguien que hable rápido y que sea del diablo. Es bien cool, aparece bailando y haciendo un montón de cosas, pero no toma decisiones para nuestra tierra. Y la única manera de que nuestra tierra prospere es que Dios se meta en nuestro país. Así que un hombre de Dios, mi querido hermano, habla su fe. No le tiene miedo absolutamente a nadie. Habla su fe para él, habla su fe para los otros, habla su fe para que el diablo sepa de quién es y a quién le pertenece. Una persona que vive por fe, habla su fe, porque fe es su espíritu. Tenemos el mismo espíritu de fe. Y ahora tú me estás oyendo y puedes decir, ay pastor, tú no te debes de meter en eso, porque cada cual vota por quien quiere. Bueno, pero nosotros somos hermanos, ¿sí o no? Pues entonces esto es un asunto de familia, tú no tienes nada personal. Esto es un asunto de familia. Y para las próximas elecciones tú debes de votar de acuerdo a la palabra de Dios. Tú no te debes de meter en eso. Yo veo la película que se me dé la gana. Es verdad, tú ves la película que se te dé la gana. Lo que no puedes venir a decir es que eres de Dios. Tú tienes toda la razón. Si vas a ver lo que se te da la gana, tampoco vengas a decir que eres de Dios. Porque fe es nuestro espíritu. Tengo ese espíritu de fe. Y yo esto no lo negocio, no lo negociamos. No lo negociamos. No digas estoy enfermo, debes de decir yo soy una persona sana. Satanás quiere hacerte creer que eres un enfermo y enfermedad es lo que habla. Tú eres un sano y eso es lo que vas a hablar. Yo soy un sano, yo no soy una depresiva, yo no soy alguien que vive por ansiedad. Yo duermo bien, yo descanso bien, yo disfruto la paz de Dios. En paz me acuesto y así dormiré porque solo Dios me hace vivir confiado. Yo no hablo otra cosa, yo hablo la palabra de Dios. Había una señora que no sé cómo se llama esta gente, aquí los enfermeros me ayudan, que solo pueden mover el cuello, cuadraplégica.
Ella estaba cuadraplégica, llevaba no sé cuántos años en esa condición. Y ella iba a la iglesia. Y sus pastores, esta es la voluntad de Dios. No podemos discutir con Dios. Una señora que corría en maratones, que practicaba el deporte. Y de momento una situación boom en esa condición. Sus pastores, todo obra para bien, para los que aman a Dios. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Comenzó a leer la Biblia. Yo siempre lo digo, amada iglesia, amados pastores, nuestra congregación, el 90% de nuestra congregación creen como realidad lo que nosotros predicamos. Porque si no, ¿para qué están aquí? Yo voy allí, pero yo no creo mucho en mi pastor. No, tú estás aquí porque crees que lo que yo te hablo es de Dios. Por eso nosotros debemos de predicar palabra de Dios. Y no las boberías que se predican por ahí. Y viene esta mujer, digo, yo voy a leer la Biblia. Y comenzó a leer la Biblia. La próxima visita de sus pastores, ¿cómo está? Ellos vinieron con lo mismo. Ella le dijo, mira, yo les voy a decir algo, gracias por todo lo que han hecho, pero yo no creo que esta sea la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo no? Porque yo me puse a leer la Escritura y ahí dice que Jesús me sanó. Ahí dice que Él envió su palabra y me sanó y me libró de mi ruina. Según la Escritura, esto que yo estoy viviendo no es la voluntad de Dios para mi vida. Y sus pastores intentaron de aconsejarla, no debes de pararte ahí. Si no pasa, te vas a frustrar más. Ella votó a sus pastores. Gracias, pero voy a creer a lo que encontré en la palabra de Dios. Miró su cuerpo parapléjico. Así está, cuadrapléjico. Y le digo a su cuerpo, tienen un mes para funcionar. Porque por sus llagas han sido curados. Tienen un mes. Y ella no se quedó en la cama, no, ella siguió hablándole a su cuerpo durante ese mes. Cuando llegó el mes, esa señora se levantó de la cama. Esa señora terminó corriendo en el día que se cumplía el mes. Regresó a sus tareas normales. Solo porque dejó de escuchar lo que dice la gente y comenzó a meterse en la palabra de Dios. Ella decía, esto no es la voluntad de Dios para mí. Óyeme, amada Vero, tú puedes decir eso para tu vida. Esta no es la voluntad de Dios para mí. Mirarte al espejo y decir, esta no es la voluntad de Dios para mí. Él me ha hecho una reina, Él me ha bendecido, Él me ha ungido, Él me ha llenado de su bien, aleluya. Y no solo Vero, todos nosotros podemos mirar nuestras circunstancias y decir, esta no es la voluntad de Dios para mi vida. Toma la palabra de Dios y habla la palabra. Comienza a hablar lo que Dios te ha dicho. Tú hablas por medio de la fe, tú no hablas por medio de la duda, tú no hablas por medio del temor, tú no hablas por medio de tus circunstancias. Tú tienes el mismo espíritu de fe que el que habló y creyó. Tú también hablas y tú también crees y por eso hablas. Oh, ¿por qué estás hablando sanidad? Porque lo creo. Si tu fe está fundada en la Escritura, nadie puede cuestionártela. Van a intentarlo. Todos estos chorros de religiosos, todos estos chorros llenos de mentiras y de engaños, van a venir a decirte Dios no sana, Dios no habla, Dios no prospera. Pero la palabra de Dios te dice otra cosa. Y si la palabra de Dios te dice algo, ¿qué importa la palabra de los hombres? Júzgueme usted, dijo Pedro, si debo de obedecer a los hombres antes que a Dios. Bendito Jesús. La palabra de Dios, ponla en alto. No diga estoy enfermo, comienza a decir yo soy un sano. No digas no tengo economía, comienza a decir mi Dios suplirá todo lo que necesito.
Mi papá es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Comienza a hablar la palabra de Dios. Tienes un Jesús que se paró delante de cuánta gente a decir: tu padre sabe lo que tú necesitas. Si él viste a los lirios del campo mejor que a Salomón, no te va a dar a ti. Si él le da de comer a los árboles, no te va a bendecir a ti. ¿Por qué tú crees lo contrario cuando tienes una palabra de Dios? Y Jesús comienza a decir: los incrédulos van por todas esas cosas. Satanás trae la necesidad para que te enfoques en ellas y te olvides del reino de Dios y su justicia. Satanás trae el problema para que te olvides del reino de Dios y su justicia. Pero la palabra que tú tienes es que vas a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y yo quiero decírtelo así: vas a buscar el reino de Dios y su sistema. Cómo Él opera, cómo Él funciona. Y te vas a enfocar en la función del reino, en el sistema del reino. Para tú vivir en este planeta Tierra, tú tuviste que educarte al sistema del planeta, a cómo es que se gobierna, a cómo es que funciona. Pues la justicia es el sistema del reino. Y vas a educarte de acuerdo a ese sistema. Y vas a ver cómo funciona, cómo se habla en ese reino, cómo se opera en ese sistema. Y vas a ver cómo las cosas vendrán por añadiduras. En otras palabras, el reino va a suplir lo que tú necesitas si vives de acuerdo a él. Vas a creer, el dinero está de camino. ¿De dónde va a venir? No importa, está de camino. El profeta no dijo: Señor, yo sé que aquí está el arroyo, pero ¿de dónde voy a comer? No, él se quedó en el arroyo y vinieron los cuervos a traer comida. Dios tiene gente para bendecirte que tú no te imaginas. Hay gente destinada por Dios para bendecirte y no han llegado porque tu incredulidad lo estás deteniendo. La Biblia dice que el dinero de los impíos pasará a las manos de los hijos de Dios. A veces le digo a Dios: Dios, que mi impío sea Bill Gates. Que ese dinero pase a mis manos. Pero ¿cómo va a funcionar eso? Escuchando, poniendo en función ese negocio que Dios te habló. Ese negocio que Dios te dijo. La gente que va a comprar ahí. Escucha, la Biblia dice que Dios bendice las obras de tus manos. Gracias, y tú estás paralizado con una idea de Dios en todo tu casco. Y tú sentado paralizado. Y Dios esperando para hacer que los impíos vengan a traer sus riquezas a ti. Nosotros recibimos un mensaje de texto, Yomara, que decía: así dice el Señor, ya la reina de Saba va en camino, algo así. Y Yomara me lo mandó. ¿Qué es esto? Porque no sabía. Y yo: mi amor, la reina de Saba fue la que fue a visitar a Salomón y le llevó cuantas riquezas tenía Salomón. Y yo: Señor, que llegue. Que llegue la reina esa allá. Y ella me mandó el mensaje: ¿qué es esto lo que me mandaron? Y yo: la reina de esta visitó a Salomón, esta le llevó riqueza a Salomón. El problema fue que cuando llegó donde Salomón se encontró que Salomón tenía más de lo que ella tenía. Porque las riquezas de Dios superan el mundo. Las riquezas de Dios superan al mundo. ¿Puedes comprender lo que te estoy hablando hoy? ¿Me das una lectura más? Es temprano todavía. Yo voy para la hora, ahí mi madre. Yo no bajo de ahí, de una hora.
Por ahí él ayer le metió caliente. Yo decía, yo creo que yo no voy a predicar. Ve conmigo el libro de Hebreos capítulo 4. Soy yo, hace calor, soy yo. Hebreos capítulo 11, verso 4. Esto es bien conocido. Amén. Hebreos 11, verso 4. Amén. Llegaron. Mira lo que dice la escritura. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vamos a hacer, ¿por qué viene la fe? Por oír, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Pues vamos a cambiar por la fe y vamos a leer por lo que Dios dijo. ¿Está bien? Y vamos a leer. Por lo que Dios dijo, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún hablaba por ella. Por lo que Dios dijo, no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin lo que Dios dice es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Por lo que Dios dice, Noé, cuanto fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por lo que Dios dice. Por lo que Dios dice, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por lo que Dios dijo, habitó como extranjero en la tierra, prometida como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaban la ciudadanía que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo que Dios dice, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que él era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Ve lo que hace la fe? ¿Cómo sé que yo estoy viviendo por fe? Porque por lo que Dios dice, tú operas. ¿Notaste que Dios dijo y ellos operaron? Ellos tenían fe en cosas que Dios les habló. Creían al escuchar a Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Ok. Noé, construye un arca de tal manera, de tal forma, la vas a pegar con esto, aquello, lo otro. Ok. Gente puede oír a Dios y no operar. Pero cuando tú operas en lo que Dios dice, las cosas ocurren. ¿Cómo sé que estoy viviendo por fe? Porque estás caminando en lo que Dios dijo. Y eso que Dios dice comienza a tener resultado. Comienza a manifestarse. Amén. Vamos a Hebreo, ahí mismo, Hebreo 11, vamos al verso 32 y les prometo que ya estamos aterrizando. El Hebreo 11, vamos al verso 32. Amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté,
de David, así como de Samuel y de los profetas, que por lo que Dios dijo conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filas de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron a fugas ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptados al rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de estos prisioneros, cárcel, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante lo que Dios dijo. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira lo que hace la fe. Ellos mataron leones, destruyeron ejércitos. Ellos hicieron todas esas cosas por medio de lo que Dios dijo. Alcanzaron la promesa por medio de lo que Dios dijo. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Por lo que Dios dijo. Por lo que Dios dice. No vamos a minimizar la voz de Dios. Al contrario, ella será lo más importante para nosotros. Su palabra será lo más importante para nosotros. Su voz, su espíritu, su dirección, su guianza será lo más importante para nosotros. Tú puedes venir a mí a buscar consejería. Perfecto, gloria a Dios, aleluya. Yo estoy aquí para ti. Pero la voz de Dios será lo más importante para nosotros. La voz del Espíritu Santo. Pastor Omar ahí dice que aunque Dios habló, ellos no recibieron lo prometido. O sea que yo puedo creer en lo que Dios dice y no recibir. Hay que entender el verso bíblico. Un día escuché a alguien hablando de eso, diciendo, y Dios te puede hablar, ¿ves? Y no es necesario porque Él te hable, quiere decir que Él va a hacer lo que dijo. Y yo, no entendemos la Escritura. Porque dice que lo que Dios le prometió a ellos, Dios lo guardó para nosotros, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y sabes quién fue ese? Cristo. Y hay otras lecturas que hablan de esto, que ellos murieron preguntándole al Espíritu cuándo era el tiempo en que venía el que había de venir. Esa promesa que ellos no recibieron, que Dios la guardó para nosotros, se llamaba Cristo. Por eso la Escritura dice, yo estoy en un libro, o estaba, porque me salí, en un chat de pastores. O cerraron el chat, mejor dicho. Y se hizo la pregunta de Pedro, la lectura de Pedro, que por qué Jesús descendió al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados. Y se dijo un montón de barbaridades. Y la muchacha que hizo el chat me dijo, yo estoy esperando tu respuesta porque yo sé que tú eres el duro en esto. Y yo acá, mi respuesta no te va a gustar. Y todo el mundo diciendo cosas. Él descendió para demostrar el poder que tenía. Para que Satanás vea que Él es el poderoso. Y descendió a traer juicio. Por eso fue a predicar y predicó y trajo juicio. Y yo, mira, yo le escribí a ella, no en el chat. Yo le dije, mira, yo no voy a hablar sobre el verso bíblico. Yo voy a hacerle una pregunta. ¿Para qué Jesús descendió a predicar juicio si esa gente estaba encarcelada? Lo primero. Lo segundo, no tenía que descender al infierno para demostrar que Él tenía el poder. Él vivió destruyendo las obras del diablo. Él no tenía que ir para allá abajo a demostrar que tenía poder porque ya lo había hecho.
La pregunta que yo hago es, ¿para qué él fue a predicar? Y yo voy a dar mi respuesta. Él fue a predicar las buenas nuevas. Fue a predicar lo que él había hecho. Y esa gente estando en ese lugar de condenación, porque la Escritura dice que fueron los que no se salvaron para el tiempo del diluvio. Esa gente que se les prometió a Cristo, pero que no lo recibieron, porque había sido guardado para nosotros, ahora estaban viendo al Rey de Reyes y el Señor de Señores predicándole el Evangelio como se nos predicó a nosotros, porque Dios en su justicia tenía que darle oportunidad de salvación a todo el mundo, porque todo el mundo necesitaba escuchar que el Redentor vino y que había ahora perdón de pecados que no tenía. Esa gente murió sin perdón de pecados. La respuesta de ella es lo que tú dices es interesante, si lo puedes probar por las Escrituras. No hay problema. Segunda de Pedro, verso bíblico. Y aquí está. Pedro dice en su segunda carta que Jesús fue a anunciar el Evangelio a los espíritus encarcelados para sacarlos de su esclavitud, porque Dios es el Dios de que juzga a los vivos y a los muertos. Y tú me acabas de volar la cabeza. Y es lo mismo que está ocurriendo aquí. Ellos no recibieron lo prometido, no porque Dios no se los quería dar, sino porque lo prometido tenía un tiempo de manifestarse. Y ese tiempo era a través de una virgen y que viniera el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es todo. Pero tu fe tiene fruto. Lo que Dios dice funciona. Y es necesario que nosotros podamos tomar lo que Dios habló para nuestras vidas y vivir de acuerdo a eso. Y no decir, ay, yo estoy creyendo, pero puede ser que no pase. No. Amado, Dios habla lo que Él quiere que ocurra. Si Dios dijo algo de ti es porque eso es lo que Él quiere que pase. Si Dios no quería que tú creyeras algo, no lo hubiese escrito. No hubiese inspirado a que se escribiera. Si está ahí escrito, tú tienes derecho de creerlo. Porque eso es la voluntad de Dios para ti. ¿Estás seguro que Dios quiere sanarme? ¿Está escrito? Sí. Eso es como preguntarme, pastor, vengo delante de usted, necesito un consejo. ¿Cuál es el consejo que necesita? Yo sé que tengo cerebro, Dios quiere que lo use. Él me dio pulmones, ¿puedo respirar? Tú no me preguntarías eso, ¿verdad que no? El hecho nada más de pensar venir donde mí, ya estás usando el cerebro. Pero no es verdad. Yo sé que Dios me dio mano, ¿las puedo usar? Hello, te las dio, úsala. Su palabra dice que soy sano, ¿puedo ser sano? Hello, es lo mismo, te dio cerebro, úsalo. Dice que eres sano, sé sano. No tienes por qué dudar de lo que Dios te ofreció. Es tuyo, te pertenece, te corresponde a ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por hoy, por esta palabra que hemos tenido. Gracias por este tiempo de adoración, este tiempo de culto, de estar en tu palabra. Creo que tu palabra prospera en nuestras vidas. Creo que tu palabra avanza en nosotros. Creo que tu palabra, Padre mío, Dios, es manifestada para cada uno de nosotros y que Satanás no se roba la palabra que ha sido sembrada y que cada uno de nosotros prosperamos, avanzamos. Creo que Alberto toma la palabra y camina por ella, vive por ella. Que Naya toma la palabra y se manifiesta para su vida y que se ven frutos en su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que la pastora Yomara vive de acuerdo a la palabra, Señor, y que comenzamos a ver tu verdad y tu bendición a través de ella. Padre mío, Dios, que Nilda vive de acuerdo a lo que tú le has hablado y que ella ve salud en todas las áreas de su vida, que ella ve a su familia venir completamente rendida a sus pies. Creo que Vero toma la palabra de Dios, Señor, y ella camina por ella y ella vive por esa palabra y la palabra
se le manifiesta a ella, Padre amado Dios, que Satanás huye de ella, Señor, y que ella es llena de tu verdad, de tu gozo, y toda mentira es desplazada por tu verdad. Yo creo que Nilda recibe fuerza, que Naida recibe fuerza por su palabra, y que tu palabra es vida para ella, que tu palabra es eficaz en ella, y que ella la usa como una espada, Padre mío Dios, y como su escudo, Padre amado Dios, para levantarse y para pelear y para tener victoria en todas las áreas de su vida. Yo te lo agradezco, Señor, y te doy el honor y te doy la gloria. Bendigo cada vida que me ve por Facebook, y creo que tú les bendices y que ellos toman la palabra y que caminan por ella, que viven por ella, y que no ignoran tu voz, que no ignoran tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias, Padre mío. Aleluya.